Muy buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes a este evento tan especial. Es un gusto, bienvenidos a todos los que están conectados. Mi nombre es Laura Ordóñez, soy docente de profesión y voy a estarlos acompañando en este conversatorio tan especial, único en este momento. Y realmente los estamos acogiendo con los brazos muy abiertos a todos ustedes para crear un espacio muy interesante en esta noche. Este es un evento organizado por la institución Brahma Kumaris. Brahma Kumaris es una red de centros a nivel mundial con más de 8.500 sedes en más de 100 países, y en el caso de hoy estamos transmitiendo desde Cali, desde la sede de Cali. Brahma Kumaris imparte cursos, talleres, conferencias, todo para el progreso y el desarrollo del ser, la calidad de vida y un impacto muy positivo de todos nosotros como comunidad y como habitantes de este hermoso mundo. Así que muy bienvenidos a todos. Va a haber la posibilidad de que por favor en el chat puedan abrir su conversación, puedan estar compartiendo sus pensamientos, y especialmente si tienen alguna pregunta sobre este conversatorio, les abrimos entonces este espacio al final de este conversatorio para que ustedes puedan aclarar sus dudas y los invitados tengan esa oportunidad de compartir con respecto a sus preguntas. Entonces, bienvenidos. Este es el evento de el yoga y el despertar de la conciencia, experiencias y aprendizajes de dos yogis. Por eso esta noche es muy especial. Recibimos a dos invitados: Manuel Cerón, subdirector de Brahma Kumaris, Colombia, con más de 35 años de experiencia en la meditación Raja Yoga. Él es administrador y magíster en economía y administración financiera. Tiene un diplomado en investigación y es tallerista, conferencista y coach en diferentes temas sobre este desarrollo del ser, de la calidad de vida y de mejorar toda esta parte de las emociones, manejo de conflictos y mucho más. Manuel tiene una experiencia muy grande también a nivel internacional. Sus viajes a India le han dado una experiencia única en este tema de ser yogi. Y también tenemos a otro invitado muy especial, que es Gerardo Motoa. Él es miembro y fundador y profesor tutor de la Asociación Internacional de Yoga y Yoguismo. Estudia y practica y enseña también yoga. Por más de 32 años ha estado en esta práctica. Es ingeniero industrial, PhD en ingeniería industrial, investigador, consultor y docente universitario. También tiene una amplia experiencia a nivel internacional en Europa y en Latinoamérica, que le da grandeza a este tema con respecto a lo que nosotros estamos en este momento necesitando, y por la razón por la cual ustedes también están llegando aquí en este evento. Así que les vamos a dar la bienvenida a ellos dos. Bienvenidos, es un gusto tenerlos en esta tarde. Pueden saludarnos. Gerardo, primero. Muchas gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos los que han aceptado esta invitación. Para mí es un gusto pues estar aquí con ustedes. Algunos por ahí les veo y les reconozco, otros probablemente es la primera vez que nos encontramos, por lo menos con estas expectativas. Sí, simplemente agradecido pues por estar aquí. Espero pues que podamos tener una conversación que nos resulte no solamente grata, sino pues que nos enriquezca. Al final de cuentas es lo que me parece a mí pretendemos con este tipo de cosas. Muchísimas gracias y saludo pues a Manuel, que me acompaña aquí, a Laura, que va a coordinar esta reunión, esta charla. Ok, bueno, pues bienvenido, Gerardo, y gracias por aceptar la invitación, y gracias, Laura, por la moderación. E igualmente, pues bienvenidos a todos los que ya están conectados y a los que están llegando.
pues esperamos, ¿no? Hacer un conversatorio, más que un conversatorio, algo, un diálogo, ¿no? De saberes, de intercambio de experiencias que nos ayuden y que ayuden a las personas que están explorando estos caminos, ¿no? Del yoga para que, con el fin de generar un crecimiento, un desarrollo personal. Entonces, ese es el objetivo y muy complacido de estar en esta oportunidad aquí en este panel. Muchas gracias, Manuel, Gerardo, un gusto realmente estar aquí desde la sede de Cali en Brahma Kumaris. Qué gusto poderlos tener aquí. Manuel es de Bogotá y nos está visitando precisamente y le ha llovido, así que le ha sido un clima perfecto. Ha sido un regalo. Sí, ha sido un regalito fresquito y pues Gerardo, qué rico tenerte también en este espacio de Brahma Kumaris. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Empezamos. Resulta que estamos hablando de yoga, yogis, dos yogis experimentados con una amplia experiencia y estudio especialmente. Posiblemente en este conversatorio nuestros participantes, algunos sean nuevos en este tema de ser yogi, del yoga, o algunos ya llevan una trayectoria también hecha. Así que esta primera pregunta es respecto a cada uno de ustedes. ¿Qué es yoga para ustedes? ¿Cómo lo pueden explicar a este lindo público que tenemos hoy? ¿Qué es yoga con respecto a su experiencia? Bueno, el invitado primero. Gracias, Manuel. Bueno, yo creo que, bueno, primero yo más que yogi me reconozco como un practicante de yoga, ¿cierto? Lo de yogi, pues no estoy tan seguro. De practicar yoga sí estoy totalmente seguro, ¿cierto? De mi compromiso con la práctica y esto sí se los puedo asegurar. Bueno, cuando uno se aproxima al yoga, pues esto tiene diferentes posibilidades, no hay una sola posibilidad. Desde las aproximaciones clásicas, pues que echan mano de referir el yoga desde la raíz, desde la raíz idiomática del sánscrito, pues que siempre se nos habla de que yoga viene de yug, de unión y no sé qué, y ya ahí podemos elucubrar más y a través de diferentes cuerpos y cosas de esas. Hasta el otro extremo, que yo pienso que hoy en la sociedad en la que estamos, pues que tiene una cuota de consumo bastante alta, incluso uno encuentra el yoga fitness, ¿cierto? O sea, ya como esos extremos pues del yoga de la concepción clásica y el yoga fitness y no sé qué. Yo personalmente tengo una aproximación en mi búsqueda y práctica del yoga. Para mí el yoga fundamentalmente es un medio a través del cual construyo un estado de bienestar. En una construcción permanente, eso no es ni tiene un final único, ni tampoco es, o sea, que uno puede decir, ya llegué a la meta, ni tampoco puede decir uno, esto es la estabilidad completa. La vida es cambiante, la vida es dinámica, la vida tiene su cuota de incertidumbre que a mí me parece que también le da mucho sabor. Hay quienes les desespera la incertidumbre de la vida. A mí me parece que como que no saberlo todo también es muy rico, ¿cierto? Como que también tener cosas por saber y por descubrir también genera ánimo y entusiasmo. Yo creo que cuando uno entiende eso, hasta en el momento de la muerte, yo espero, en el momento de mi muerte, estar muy consciente a ver qué es esa cosa, ¿cierto? Para darme cuenta qué es eso. Y después no sé si pueda volver a contarlo, puede que sí, ¿no? Entonces, fíjate que para ser más concreto, yo creo que yoga en sí mismo es una posibilidad para vivir mejor. Es decir, para explorar la vida desde una concepción, desde un enfoque. El yoga te da un enfoque de vida. El yoga te da una concepción de la vida. Por ejemplo, es natural que una persona que se profundiza en el yoga naturalmente va encontrando cosas como la defensa de la vida, por ejemplo, y va asumiendo cierto tipo de alimentaciones, aunque nadie se lo diga. O el que hace yoga de alguna forma va asumiendo no tomar licor, no fumar, aunque nadie se lo diga, simplemente como parte de un encuentro, de ir logrando descubrir algo que es lo que le da en principio para mí
la actitud que significa el yoga. Es decir, que la primera cosa que yo podría decir que el yoga es para mí una actitud que te abre, que te genera expectativa, que te genera curiosidad, que te genera anhelo, que incluso te puede generar esperanza. Pero esa actitud va acompañada también de un proceso. Y entonces para mí el yoga también es un proceso. Es un proceso a través del cual vas consolidando esos descubrimientos. Y es un proceso que, para ir cerrando mi respuesta, pues no alargarme mucho, es un proceso que implica la consolidación del darse cuenta de la conciencia, es decir, la conciencia en todas sus expresiones. Quienes practicamos yoga, de golpe nos vamos reconociendo que tenemos un cuerpo físico. Eso parece un absurdo que uno lo diga, ¿cierto? Que nos demos cuenta que tenemos un cuerpo físico, pero no es así. La inmensa mayoría de la humanidad solo descubre su cuerpo cuando le duele. O sea, cuando está en un estado de malestar es que se da cuenta que tiene un cuerpo, pero cuando está en un estado de bienestar se olvida de su cuerpo, de que el cuerpo hay que cuidarlo precisamente para que mantenga ese estado de bienestar. Entonces el yoga es un proceso que te va permitiendo descubrirte a ti en tu cuerpo y darte cuenta qué te conviene y qué no te conviene. Vuelvo y les digo eso, ¿cierto? Te conviene una cierta forma de alimentación, te conviene descansar de una cierta manera, te conviene recrearte. El yoga te va abriendo a eso. También te permite reconocer tus estados emocionales. Hace poco veía lo que me gustó mucho. Decía que las emociones antes de hacerse conscientes son corporales. O sea, antes de que yo exprese, por ejemplo, un gusto o un disgusto, mi cuerpo ya lo expresa, aunque no lo diga yo verbalmente, ¿cierto? O sea, mi cuerpo, antes de que yo diga, uy, qué chévere esta reunión, mi cuerpo ya lo ha expresado. O al revés, si yo estoy aquí y estoy, ay, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, yo podría estar no sé dónde. Ustedes se darían cuenta con mi actitud, con mis gestos, aunque yo no lo diga. Y entonces el yoga te permite hacerte consciente también con mayor precisión y claridad de tus estados emocionales. Como parte de ese proceso, el yoga también te permite ir refinando tu capacidad de pensar. El pensamiento tiene mucho poder, eso yo creo que no todos los que estamos aquí tenemos una idea de eso. Pero así como tiene un poder, el pensamiento limitante te limita. Y estamos muy llenos de un pensamiento limitante. De hecho, yo creo que lamentablemente la educación formal que recibimos es una educación desde el pensamiento limitante, desde lo que se puede, lo que no se puede, desde las metas. A mí siempre me parece, por ejemplo, desastre, cuando a uno le dicen, vení, y vos qué querés ser cuando seas grande. Yo qué voy a saber, o sea, cuando sea grande me resuelvo ese tema, ¿cierto? Sí, ya veremos qué pasa allí. Entonces, el yoga te va dando como una perspectiva, muy del yoga con la meditación y toda esta cosa. Y finalmente creo que el yoga te va dando una identidad espiritual, que no es menos importante que las anteriores. Yo sé que cuando uno habla de espiritualidad de golpe, por ahí surgen ciertas inquietudes, porque la espiritualidad en muchas ocasiones se confunde con la religión, pero también sabemos que no es así. Es decir, que la espiritualidad para mí, para Gerardo Motoa, en lo básico la espiritualidad es un estado de bienestar. Es decir, para mí una persona que tiene una vivencia de la espiritualidad, que se reconoce en su naturaleza espiritual, es un individuo que vive a gusto en medio de las dificultades que la vida tiene, ¿cierto? No, vamos a pensar aquí que porque uno hace yoga, pues todo es cantitos de pajaritos y mañanitas bonitas. También los que hacemos yoga hay días que nos levantamos y uno se mira al espejo y dice, no, qué pereza, Gerardo, contigo. Pues a mí me pasa, yo creo que a lo mejor a ustedes no les pasa, ¿cierto? Pero el yoga te permite desde esa identidad, incluso en medio de las dificultades, ser capaz de reconocerte y seguir construyendo ese bienestar. Y desde allí, desde el bienestar, desde esa identidad espiritual, pues ayudar en lo que uno puede ayudar. ¿Ok? Es decir, hay mucha gente que necesita apoyo en algún sentido. Entonces, esto no termina allí, ¿no? Lo proyecto, lo comparto, ayudo a quien pueda ayudar, apoyo a quien pueda apoyar, etc. Ese es, pues, disculpen que me alargue, pero es más o menos la perspectiva que yo tengo de esta idea de yoga y lo que es mi propia experiencia del yoga. Bueno, creo que me toca a mí, ¿no?
Ok, para mí es practicante de Raja Yoga. Entonces ya Gerardo se está haciendo una aproximación, ¿no? Yoga es unión, es una conexión. Entonces todos tenemos yoga, ¿no? O sea, ¿con qué tenemos? La pregunta es ¿con qué yo tengo yoga? Muchas veces tengo yo con los problemas, con las situaciones, con todo lo que está sucediendo, con el miedo, con la ira, o con cosas externas. Pero el Raja Yoga es un método, es una herramienta, porque hay que tener en cuenta, ¿no?, que como seres humanos tenemos algo que hacer, ¿cierto? O sea, no llegamos acá porque sí, y fue un accidente. Tenemos una misión, ¿sí? Entonces, el Raja Yoga, digamos que es un camino, es la herramienta que me permite a mí hacer esa proyección, ¿no? O sea, tener un marco de referencia de cómo ir fluyendo por la vida, ¿no? Porque los aviones tienen una carta de navegación, las embarcaciones también tienen una ruta. Entonces, siempre ahora, ¿no?, con el coronavirus tenemos unos protocolos, o sea, en los laboratorios hay unos procedimientos, unos sistemas. Gerardo, como ingeniero industrial, sabe los procesos. Entonces, pero como seres humanos comenzamos a vivir y no sabemos cómo vivir y qué es la vida. Eso que hablaba Gerardo del bienestar. Y el bienestar, ¿qué significa, no? Estar bien. Pero ¿cómo? Muchas veces estamos en el bienestar o tratando de estar bien a través de la acción, de la acción, de la acción, de la acción. ¿Para qué? Para tener. Y teniendo, entonces supuestamente voy a estar bien. Pero resulta que hoy vemos cómo está la humanidad, ¿no? Está en un estado de ansiedad, de estrés, de miedo, producto de ese hacer. ¿Pero por qué? Porque no hemos combinado o no hemos integrado la ecuación de lo que es la vida. Y la vida no solamente es el hacer para tener y estar, sino comienza con el ser. Porque el ser es el que piensa, el que siente, y de la manera como yo pienso, actúo, y de acuerdo a las acciones tengo el resultado, y de acuerdo al resultado es el estado en que estoy. Entonces tengo que comenzar a integrar esos elementos. El Raja Yoga me da esas bases, esas herramientas de cómo yo integro estos factores y comienzo a darle rumbo a la vida, ¿sí? Enrumbar la vida, enrutar. Ahora nos habla mucho de enrutar. Entonces, ¿cómo ruto? ¿Sí? ¿Y cómo voy fluyendo? Porque cada día en estos momentos el mundo es más incierto, hay mucha incertidumbre, es impredecible. Y eso genera una serie de emociones, ¿no? Como la ansiedad, o qué va a pasar con todo esto. Entonces, el Raja Yoga me proporciona 4 pilares importantes. 1, entender, conocer. Conocer cuál es, cómo este proceso del mundo, de dónde viene, dónde está y para dónde va. Entonces, cuando uno entiende las cosas, uno comienza a tranquilizarse. Pero si yo no entiendo qué es lo que está pasando con todo esto, porque el mundo está como está, entonces claro, hay una serie de incertidumbre y de malestar. Entonces, conocer. El otro es una conexión, una relación. Y tengo que entender, ¿no? O sea, que yo, como ser humano, ¿no? A veces hablamos de ser humano, pero nos enfocamos en lo humano, en lo físico, y nos olvidamos del ser. Entonces, el Raja Yoga profundiza en la parte del ser y la relación del ser con un propósito superior, ¿sí? De tal manera que haya una unión muy potente que me ayude a mí a entender, pero también a sobreponerme y a ir más allá de las limitaciones. El otro es cómo yo todo ese conocimiento comienzo a emergerlo, cómo transformo ideas limitantes, como eso de que yo soy un cuerpo con alma, ¿no? Pues resulta que no soy un cuerpo con alma, porque a veces dicen la gente, mi alma sufre. No, yo soy un alma dentro de un cuerpo. Entonces, esa es la parte de cómo transformar esa conciencia limitante en la conciencia verdadera de lo que realmente yo soy. Porque yo, como ser espiritual, trasciendo. El cuerpo va a terminar en cualquier momento, ¿sí? La única certeza es que tenemos que dejar el cuerpo. ¿Cuál es la incertidumbre? No sabemos cuándo. Y por eso hay miedo. ¿Pero por qué hay miedo? Porque estoy identificado
con la parte física que es limitada. Pero si yo estoy en la conciencia espiritual, entonces trasciendo y puedo manejar eso. Y el otro es servir. O sea, yo tengo que aprender a dar, no solamente estar esperando, sino servir. Y entre más sirve uno, la vida fluye, porque es una ley, ¿no? En la vida, entre más das, más recibes. Pero si yo, en vez de dar, cierro la mano, no, la mano no está abierta para recibir. Cuando doy, la mano está abierta para recibir. Y eso es la dinámica, ¿no? O sea, por algo estamos acá. Hoy, por ejemplo, por algo estamos integrándonos, compartiendo este conocimiento. Ustedes allá, los que están conectados, por algo están. Y esto que estamos haciendo hoy aquí, lo están haciendo en otra parte del mundo. Es una red. ¿Y qué es lo que se está generando? Es esa energía mental. Y la energía mental es relacionada con el ser. Entonces, eso es lo que es el Raja Yoga, ¿no? Es un marco de referencia para la actuación y transformación de la conciencia. Bueno, muchísimas gracias. Esto está muy interesante. ¿Cómo están ustedes allá en casa? ¿Bien? ¿La están pasando bien? Esto está con un contenido increíble, increíble. Espero que estén tomando apuntes, estén tomando así. Ya han habido muchísimos tips, temas para profundizar aún más. Así que los invitamos a que si van surgiendo algunas inquietudes, al final vamos a dar 10 minutos de preguntas y respuestas. Por favor, escríbanlas en el chat, siéntanse libres de escribirlas para que ustedes puedan profundizar y estudiar y allá en su casa estar reflexionando sobre esto. Bueno, ustedes dos están haciendo algo muy interesante que es citar el yoga desde dos puntos muy diferentes y al mismo tiempo es yoga. Aquí en Occidente, pues nosotros aprendemos a meditar, observamos el yoga desde la parte occidental, como lo decía Gerardo en un momentico, hasta yoga fitness. Y hay un montón de yogas, ¿no? Pues en India es increíble cómo uno ve esta rama de yoga. Manuel nos estaba hablando de Raja Yoga. Gerardo nos estaba hablando sobre esta conexión con su cuerpo y la conciencia de estar ahí, tener un cuerpo. Estos son dos experiencias diferentes. Cada uno practica un tipo de yoga. Nos gustaría saber, aparte de que Manuel ya nos ha hablado un poquito, ¿qué beneficios ha traído en su vida ese tipo de meditación que usted practica? En el caso de que, ¿para qué le ha servido en su propia experiencia? ¿Qué nos puede contar ahí? ¿Qué hay en esa experiencia, en ese beneficio de lo que usted practica? A ver. Pues esta cosa, esas son de las preguntas que uno dice que chévere, pero al mismo tiempo dice uno, bueno, porque es que se te hace parte de la vida, ¿cierto? O sea, yo creo que a Manuel le pasa lo mismo y a buena parte de los que están aquí. Pues la vida de uno ha estado dentro con el yoga, o sea, yo por ejemplo no he tenido una vida, yo estoy metido en esto desde los 16 años más o menos. Sí, tengo 62 años, o sea, mi vida ha sido pues muy metida en estas cosas, entonces me cuesta un poco ver qué hay por fuera de eso. Pero para intentar dar una respuesta que sea útil, que no sea simplemente un discurso, en mi caso particular, yo creo que lo que más me ha ayudado el yoga es a pasar aquellas situaciones de mi vida con mayor tensión. Voy a darles un ejemplo sencillo, no es que tampoco haya tenido momentos muy duros, pero voy a darles un ejemplo. Cuando yo salí a hacer el doctorado, en ese momento estaba vinculado con la Universidad del Valle, con la Escuela de Ingeniería Industrial, y salimos a hacer el doctorado 4 compañeros de la escuela. 2 se fueron a Estados Unidos y 2 nos fuimos para España. De los 4 que nos tomamos más o menos entre 4 y 5 años hacer el doctorado, de los 4, el único que no se enfermó fui yo.
doy un ejemplo, no simplemente para que lo tengan ahí como una referencia. Los otros 3 compañeros estuvieron enfermos de crisis, de llevarse corriendo para el hospital porque estamos en una crisis médica de salud severa. Yo pienso que yo no me enfermé, creo que en buena parte, porque en esa época estaba en España, no conocía a mucha gente, entonces yo me dediqué como nunca en mi vida a la práctica de esas así, ahora sí rigurosa, con un montón de cosas, a experimentar muchas cosas del yoga. Y yo pasé todo ese tiempo y yo creo que me puedo confirmar eso que le estaba diciendo, de que en últimas para mí, la fuerza fundamental del yoga en mi vida es construcción de ese bienestar del que yo le he estado conversando y que Manuel también lo ha planteado con sus palabras. Entonces podría dar ejemplos de eso, ¿cierto? De cómo a través de situaciones tensas, difíciles, la práctica del yoga y de la meditación, no únicamente, evidentemente, pero sí como baluartes principales, lo que me ha permitido a mí resolverlos en un sentido constructivo, que eso también es una cosa que me gusta insistir muchísimo. Yo siempre insisto que no tiene mucho sentido mirar a una persona desde lo que le pasa. Se vuelve interesante descubrir qué hacemos cada uno de nosotros con lo que nos pasa. ¿Okay? Es decir, cómo frente a una situación de tensión, por ejemplo, hay quien la resuelve de una manera constructiva, que aprende, que descubre posibilidades, y quien hay que usa esta situación para lastimarse y para lastimar a otros. Entonces, en concreto, para mí el yoga es eso, es decir, es ese apoyo, es ese pilar un bastón, digamos, de apoyo allí, que cuando uno tiene alguna situación que requiere ayuda, el primer instrumento de ayuda es el yoga. Cuando uno requiere pasar una situación difícil, el primer instrumento es el yoga. Yo escuché a alguien decir algo que a mí me ha gustado mucho y lo refiero aquí. Hay una persona que decía que cuando tenía dificultades inmediatamente se iba para el piso, pero al piso porque tenía su mat de yoga y se iba a hacer posturas, ¿sí? No porque se derrumbaba como tal, sino porque se iba a hacer lo que sabemos que hay que hacer. Y yo creo que creo que hemos tenido esa experiencia, cuando uno tiene esos momentos de dificultad y hace una práctica de yoga, meditación, lo que sea, como que luego regresas con una actitud más serena que te da perspectiva y que te puede decir, venga, hágale por aquí, intente esto. O sea, como que tienes más claridad, más lucidez para decidir qué hacer y hacerlo. Eso sería así, pues, como le decía, mi intento de respuesta a una pregunta que es consustancial a mi propia vida, ¿no? Bueno, para mí, en Raja Yoga, si uno comienza a mirar, ¿no? O sea, la vida, cómo estaba abordando la vida. Yo cuando comencé a estudiar, ya en la universidad, yo he encontrado como que la vida era un poco desabrida, o sea, como que no tenía sentido. O sea, ya me estaban frustrando, tenía claro que era lo que quería estudiar, lo podía hacer, pero no le encontraba sentido, ¿no? O sea, algo dentro de mí decía, bueno, ¿qué más hay después de esto? Y de esa manera, pues como no era claro, pues uno seguía o se sigue los patrones que hay en la sociedad. Entonces están los amigos, y entonces tiene toda la rumba, toda la barra, y eso es bueno, es parte del proceso. Pero llegan unos momentos donde yo, por ejemplo, ya entré en crisis, como en ese sentido. Yo decía, pero ¿esto qué es? Y bueno, uno de los, para mí, los beneficios fue eso, ¿no? Comenzar a entender qué era lo que estaba pasando conmigo y comenzar a hacerme responsable, o sea, asumir la responsabilidad de mí, que yo quería que el problema era de los demás, era la vida, y entonces uno se queda con ese tema, ¿no? Ahí como la víctima, ¿no? O sea, quejándose, rechazando, cuestionando, censurando, y no hace el ejercicio con uno. Yo, cuando conocí lo que es el Raja Yoga, para mí fue un despertar, una apertura, tener la capacidad de entender, es romper paradigmas, que es lo más importante. Yo cuando fui la primera vez al año de haber comenzado a practicar el Raja Yoga, tuve la oportunidad de ir a la India.
eso tipo en mediados de la década del 80. Entonces, en ese tiempo uno acá en Colombia, lo máximo que uno aspiraba era ir como a San 3. Pero ya cuando yo me vine al otro lado del mundo, ¿no? Por prácticamente la mitad del mundo, entonces yo miraba, ¿no? Decía, ¿y yo dónde estoy? ¿No? Era como que no encontraba, como que no encajaba, como que parecía un sueño. Y comencé a esa ruptura, ¿no? De paradigma, de ampliar el mundo. Y para mí fue ese despertar, y fue ese encuentro, encontrar una respuesta, unas herramientas para gestionar eso que estaba viviendo. Mucho estrés a veces, mucho pues, desjuicio, encontrar un sentido, encontrar un orden, organizar mi familia, ya me había casado y ya estaba listo para comenzar una maestría. Entonces fue un ensamble de fichas que me fueron enmarcando, no como restringiendo, sino que me dieron un orden. Y en ese orden, pues yo ya comencé a como sentir el punto de estabilidad, o sea, más equilibrio. Entonces ya comencé a darme cuenta de todo lo que estaba sucediendo con mi vida y comencé a esa organización y me dio más seguridad. Y de esa manera comencé y fui profundizando, o sea, nunca desistí, había muchas veces retos, situaciones, pero siempre tenía respuesta a esas inquietudes. Entonces, para mí fue ese marco de referencia con claridad, con elementos que me daban respuesta. Y obviamente comenzar a cambiar la conciencia. O sea, que no soy un ser limitado, sino un ser ilimitado. Que los límites están dentro de mí, pero que yo puedo tener un marco de referencia mucho más amplio. Entonces, ese fue, digamos, como la base, el principio. Y cada día, como decía Gerardo, ¿no? Esto es un camino. Es un camino que cada día uno tiene que ir abonando, tiene que ir estableciendo peldaños. Y hay momentos que uno tiene que parar, respirar y revisar. ¿Pero para qué reviso? Para mejorar. Gerardo sabe, ¿no? Proceso de mejora continua, ¿no? El proceso, esta metodología o esta herramienta el Raja Yoga es una mejora continua, pero no para sentirme mal, porque hay esa tendencia, ¿no? La cultura, sobre todo en la cultura nuestra, ese sentimiento de culpa, el sentimiento de deuda, el sentimiento de indefensión. Y eso está impactando en la psiquis y por eso uno tiene que hacer un proceso de limpieza. Cuando yo comencé, mis amigos, yo tenía un grupo de música andina, entonces hacíamos farras, tocábamos a veces en algunos bares, éramos exclusivos, ¿no? No era en cualquier bar, pero de todas maneras pues teníamos ese derrotero. Entonces, claro, cuando yo comencé por acá, ellos me dijeron que me estaban haciendo lavado del cerebro. Yo le dije, sí, me estoy lavando el cerebro porque ese cerebro está súper sucio. Entonces, ese es pues, lo que yo aprendí, ¿no? Y por eso, pues, sigo, ¿no? Y cada día afirmo más la importancia de lo que estoy haciendo. Gracias. Bueno, gracias. Y les comento que yo escuché el grupo de Manuel, muy bueno, realmente exclusivo. Muy buena música, bien hecha, con calidad, una buena musiquita. Entonces, sí, muchísimas gracias a los dos por esas respuestas. ¿Cómo están ustedes allá en casa? Muy atentos, muy disponibles. Qué rico tenerlos a cada uno de ustedes aquí conectados desde Facebook, por YouTube, por Instagram. Bueno, Instagram, por aquí en Zoom. Es un gusto entonces. Bueno, ya estamos recibiendo sus preguntas en el chat. Muchísimas gracias por su participación. Al final daremos 10 minutos para ir avanzando en este tema. Manuel ya nos respondió el por qué entró a Brahma Kumaris, ¿no? Manuel nos enfocó la razón de por qué él entró a Brahma Kumaris y por eso nos gustaría también saber, Gerardo, ¿tú por qué entraste y por qué iniciaste tu proceso en el yoga? O sea, ¿qué eras y por qué empezaste este proceso de yoga y practicar específicamente el yoga?
Vale, pues es un tanto diferente a lo de Manuel. Yo la verdad es que era un muchacho, yo soy de Palmira, era un muchacho, un pelado ahí tranquilo, que me gustaba la rumba, me gustaba mucho la salsa, me gustaba el rock clásico, me gustaba tomar unos tragos, o sea, normal. Y la verdad es que yo no tenía una perspectiva de nada, yo bien, sabroso. Pero, y eso yo creo que es como que es definitivo para mi vida. Ocurrió esas cosas raras que ocurren en la vida, sí, cierto, que pues ya podemos pensarlas como causalidades, etcétera, un montón de cosas y relaciones de Dharma y no sé qué cosa. Pero ocurrió una cosa muy fácil, miren. Yo estudiaba en Palmira, estaba en el bachillerato y estudiaba en un colegio industrial de Palmira. Y entonces hicieron una reforma a la educación media y a los estudiantes de los colegios industriales nos pusieron que teníamos que hacer 4 meses más porque nos metieron unas materias que no estaban antes, entonces para poder graduarnos teníamos que hacer esos cursos. Y uno de esos cursos se llamaba Comportamiento y Salud. Estoy hablándole hace mucho rato, la mayoría de ustedes dicen, este hombre, ¿en qué época vivió? ¿Sí? Yo creo que como que estudió con Cristóbal Colón o alguna cosa así. En el Bueno, Neolítico. sí, por allá. Entonces, ese curso se llamaba Comportamiento y Salud. Curiosamente, una persona que estaba en la fraternidad, en la red GFU de aquel entonces, él era profesor de la Universidad Distrital en Bogotá y en Palmira, en la fraternidad en Palmira, tenía unas dificultades y entonces él dijo, bueno, yo voy a Palmira a echarles una mano allá. Y se vino, pidió una licencia en la Universidad Distrital y se vino por 3 meses a Palmira. Él un día iba, los 3 meses se convirtieron en 4 o 5, ya él empezó a tener problemas ahí pues con sus ahorros y tal. Y un día iba pasando por el colegio donde yo estaba estudiando, que ya estábamos por la noche, esos 4 meses lo hicimos nocturno. Para que vean esto, la vida es muy curiosa, a mí eso me encanta de la vida, ¿no? Entonces esta persona un día iba pasando por el frente del colegio y dijo, voy a ver si aquí tienen algún curso que yo pueda dictar. Y entró y llegó y le preguntó al rector de aquel entonces y le dijo, mire, yo soy profesor de la Distrital, estoy en Palmira un tiempito, no sé qué, no sé si de golpe tenga algún curso. Ustedes, tengo un curso, Comportamiento y Salud, que no tenemos nadie para eso. Es más, ni siquiera sabemos qué es eso, porque el curso lo crearon, pero sin contenidos y sin nada. Entonces Libardo Consuegra, que se llama esta persona, empezó a dictarnos el curso y pasó una cosa muy curiosa. Miren, él llegó, nosotros éramos un grupo como unos 50 estudiantes, un 30 o 40% de este curso, yo estoy en un colegio público, digamos un 30%, les faltaba un pelo para delincuentes. ¿Sí? O sea, delincuentes. O sea, yo no es que haya estudiado en un colegio privado con la élite de Colombia, no, gente peligrosa. Y entonces, Libardo entró y se quedó mirando, nos dijo buenas noches, nadie le prestó atención. Eso era un desmadre ese curso. Él llegó y le pegó un puño al tablero y lo partió en 2. Entonces, esto nos llamó la atención así. Entonces empezó a conversar y este hombre nos invitó a hacer yoga. Hay una cosa que yo valoro muchísimo, miren, y es la coherencia. Eso ya es mío, pues, propio, ¿cierto? Sí, yo cuando me aproximo a alguien, puede ser quien sea, ¿eh? Pero yo veo que hay una coherencia entre lo que piensa, lo que dice. Eso es dinámico, nadie es absolutamente coherente. Claro. O hay gente que se aproxima más que otra, ¿cierto? Pero como que sí, o sea, que si yo les digo a ustedes que yo soy vegetariano, es que soy vegetariano. No tienen ustedes que tomarme muestras de sangre a ver si tengo partículas de carne allí, sino que soy coherente con eso. Si yo digo que hago yoga, yo hago yoga. O sea, si yo digo que tengo una actitud de servicio, yo sirvo. Entonces, este personaje me impactó muchísimo porque lo vi muy coherente en su vida, en todo. Era un individuo así muy, muy especial para mí, pues para mi forma de ser. Con una fuerza así muy especial. Y yo creo que esa fuerza precisamente venía de esa coherencia, de encontrarme a alguien. Entonces, cuando nos invitó a hacer yoga, les advierto que él nos invitó a un grupo a hacer yoga a las 7 de la mañana, luego lo subió a las 6, luego lo puso a las 5 de la mañana. Entonces llegábamos a hacer hatha yoga nosotros a las 5 de la mañana. Bueno, el clima de Palmira no es tan complicado, por ejemplo, como unas 5 de la mañana en Bogotá, por ejemplo, ¿cierto? Claro. O en Quito.
¿sí? Que a las 5 de la mañana en Quito o en Bogotá es complicado, pues el frío aprieta. No, en Palmira no tanto. Entonces, de todas maneras, éramos un montón de jóvenes, de 15, yo tenía 16 años, 17, 18 años, y nos pegamos allí un grupo, y este grupo, pues, muchos de ellos de ese grupo todavía continúan. Entonces, fíjense que para mí, si yo tuviese que decir así en concreto, me jaló eso. Primero, la vida, esas cosas raras, como les digo, que ocurren de la vida, que yo no lo andaba buscando, no tenía ningún interés, no tenía ni idea que existía el yoga. Ni idea, o sea, te lo digo honestamente, yo no sabía que existía eso. Entonces, ya hacía artes marciales, eso sí, me ha gustado mucho el deporte toda mi vida, entonces como que no fue tan difícil conectarme con la disciplina y toda la cosa. Pero llegó así, de una manera completamente insólita, por decirlo de alguna forma, y desde allí me conectó y sigo pues ahí enchufado. Y como les digo, hay una pregunta por ahí que viene en el chat, que qué estilo, que no sé qué. Miren la coherencia de los profesores, miren, no tanto el cuento, no tanto lo que, sino cómo viven su vida. A mí me parece que uno como profesor de yoga debería de tener como la capacidad de mostrar cómo, yo soy profesor de yoga, yo practico yoga, y como que alguna cosa que mostrase así, cómo me relaciono con mi pareja, cómo me relaciono con mis hijos, cómo me relaciono con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo. Para mí, esa coherencia de la que le estoy hablando es, si yo realmente yo tengo yoga en mi vida, pues yo tengo una forma de relacionarme con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, desde el yoga, con el yoga. Y yo no entiendo cómo, y lo he visto, ¿cierto?, de personas que hablan cosas maravillosas y llegan a su casa a maltratar a su esposa o a su esposo o a sus hijos, o tienen un vecino que es su enemigo, ¿cierto?, y le declaran la guerra, y eso yo no lo entiendo. Me declaro incapaz de entenderlo, ¿cierto? No puedo entender que una persona que asume una postura existencial desde el yoga anda cultivando conflictos por todas partes. Incluso, y no quiere decir que no tenga conflictos, es que los manejo de una manera que construye, no que destruye. No, es natural que yo tenga diferencias. Yo tengo un vecino que vive aquí diagonal a mi casa que tiene unos perros muy bonitos, por cierto, y el señor los saca aquí al balcón a que los perros le ladren a todo lo que pasa por allí. Y, sí, y he hecho un esfuerzo, no se imaginan ustedes cómo respiro, le mando buena vibra así a mi vecino y a sus perros y toda esa cosa, porque son desesperantes por momentos. ¿Cómo resuelvo eso yo? ¿Voy y lo insulto? ¿O qué hago yo con eso? ¿Sí? ¿De qué manera yo resuelvo eso? Estamos en un país como Colombia, y con eso insisto yo, cierro mi intervención en este sentido. Colombia es un país que hemos aprendido a manejar nuestras diferencias y dificultades desde la violencia, ¿sí? Es decir, lo vivimos, ¿cierto? Yo voy aquí en mi carro y cualquier persona se estaciona de la manera como le da la gana en la mitad de la calle, y yo le digo, oye, y entonces me insulta a mí, cuando él es el que está mal estacionado. Entonces hemos aprendido, un reto fundamental que creo yo tenemos los colombianos es desaprender eso, quitarnos eso de que no tengo caminos diferentes a la violencia para resolver mis diferencias con los demás, ¿cierto? No tengo posibilidad. Eso yo creo que el yoga tiene que ayudarle a uno a aprender a resolver sus diferencias con los demás desde la construcción, desde lo que construye. En algo que es muy contemporáneo, ¿cierto? Que por lo que he escuchado de la vida profesional de Manuel lo maneja muy bien, el tema de la construcción de valor, de la generación de valor. Yo puedo usar mis diferencias para destruir valor. Incluso en ocasiones uno con una palabra puede dañar a una persona, puede dañar una amistad de años con una palabra. Con una palabra destruir un montón de cosas, o con una palabra lastimar uno a su pareja, una palabra tonta y que no tiene ninguna intención. Eso para mí es el yoga, ¿cierto? Y tiene que ayudarnos a construir, a sumar, a multiplicar, a resolver mejor cualquier situación por la que transitamos. Y como les decía, mucho de eso se empaca en una vivencia de la coherencia, de ser coherentes con lo que hago, desde donde digo y desde donde siento. Gracias, Gerardo. Bueno, finalizamos esta
este cierre aquí con una última pregunta y para no alargarnos mucho, yo los ¿Cuántos invito, minutos tenemos? tienen 5 minutos para sus dos intervenciones, así que van a darnos esta experiencia. Es muy valiosa para cada uno de nosotros, ¿no? En nuestra vida, ser prácticos en lo que es el aprendizaje de la meditación en nuestra vida, pero sin embargo nosotros estamos viendo en este momento, aparte de lo que comentaba Gerardo, de el vecino, de las situaciones que pueden estar sucediendo, ya estamos viendo un movimiento caótico en el mundo, de mucha crisis en todo sentido, ¿sí? Cada vez vemos una mayor energía en este sentido. Y aquí va la pregunta para cada uno de ustedes, para que la respondan muy concretamente. ¿Para qué sirve el yoga en este momento tan crítico en el mundo? ¿Sí? ¿Cómo pueden ustedes invitar a las personas a que realmente les sirva esta práctica de meditación en este momento de crisis, de caos? No solamente dentro del ámbito familiar, sino a nivel mundial. Pues mira, hay una parte desde el punto de vista de la psicología energética. El ser humano tiene 3 niveles de energía. Uno es el de alerta, y el de alerta es cuando yo estoy estresado, tengo miedo, tengo ansiedad o depresión, y eso pues cada día está más activo. El otro nivel de energía es el de la calma. Pero si yo no mejoro, no reduzco ese nivel de alerta, pues no puedo estar en calma. Y si no estoy en calma, no puedo proyectarme en el futuro, o sea, tener un propósito de vida. Son esos 3 niveles. Entonces, de manera concreta, ¿qué hace el Raja Yoga? Hace que ese nivel de alerta comience a reducirse porque yo comienzo a concentrar la mente. O sea, de dónde surgen todos estos temas, toda esa energía del miedo, de la rabia, de la ansiedad o de la depresión. Es una proyección mental. Y esa proyección mental tiene una conexión emocional. Y en la parte emocional tiene una relación con la parte física. Entonces, cuando yo logro disminuir ese nivel a través de la gestión de las emociones, de eso que me está pasando, pero entro en conciencia de mí. No lo puedo hacer si yo estoy hacia afuera. Tengo que entrar, tengo que mirarme a mí, qué es lo que pasa conmigo y qué es lo que está sucediendo. Entonces, ese darme cuenta va comenzando con la respiración, con una serie de técnicas que hay, pues me puede ir ayudando. La meditación hace que la mente se calme. Y cuando estoy en calma, entonces ya puedo gestionar y puedo mirar la situación de la vida o las relaciones conflictivas con los demás de otra manera. O sea, de una manera propositiva, de una manera donde el problema yo lo comienzo a mirar desde de la mirada interna y encuentro el sentido de la vida. En todo esto hay un aprendizaje. ¿Y cuál es el aprendizaje? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que desaprender? Y eso enriquece, me fortalece, genera confianza, genera determinación de seguir en ese camino de transformación. Por lo tanto, para mí, fundamentalmente en este momento, cuando la mente está disparada, la gente está pensando en lo peor, hay esa sensación de impotencia, de desesperanza. Cada día vamos a observar que la gente va a ir perdiendo la esperanza, la confianza, como que ya no le va a importar nada. Ese es un indicador bien delicado para el mundo. Y ese es un indicador para nosotros que tenemos que hacer algo por el bienestar, por ayudar a otros. Hay gente que sí lo está buscando. Y entonces poder ayudar a que se reduzca el estrés, a entender qué es lo que pasa y poder manejar la mente. Ese es el gran reto. Hay una expresión, ¿no?, en Oriente que dice: si tú controlas tu mente,
tú controlas tu mundo. Entonces, mi mundo, yo comienzo a controlar y yo comienzo a fluir y comienzo a disfrutar de la vida, entender la vida y entender para qué estoy acá y qué es lo que tengo que hacer conmigo mismo, primero conmigo y luego cómo puedo ayudar a los demás. Bueno, pues yo me permitiría agregarle a lo que comenta ya Manuel, que me parece muy interesante. Yo les propongo, voy a hacerles una invitación, es que ahora me estoy dedicado a hacer esta invitación que les voy a invitar ahora. A convertirse en homeopatía. Es decir, a mí me cae muy bien la homeopatía, me sirve mucho, me funciona bastante bien. Y si yo tomo una botellita de droga homeopática y le llevo a un laboratorio, ¿qué dicen que hay en el laboratorio? Pues si está en base de alcohol, pues alcohol, ahí no encuentran nada más. Y si está en base de agua, pues agua, ahí no encuentran nada más. Y sin embargo, sabemos que allá hay una vibración puesta. O sea, si yo me comparo contra los 7,000 y pico de millones de habitantes que hay en este planeta, pues imagínense, yo soy 1 dividido 7,000 millones. O sea, es un 0,000 no sé qué. Eso soy yo en proporción aquí. Pero en homeopatía ustedes saben que se puede transformar una vibración que está en una escala muy pequeña, pero que es muy potente. Entonces mi invitación es a que nos convirtamos en homeopatías. O sea, que usted sea una homeopatía vuelvo y repito, para su familia, para sus vecinos, para sus compañeros de trabajo, que usted sea homeopatía, que usted sea la persona que cuando llega de golpe produce un efecto vibracional diferente allí, que eso es lo que hace la homeopatía. Ahora, ¿cómo se hace eso? El yoga y ya lo que hemos estado conversando aquí, la práctica, lo que Manuel nos ha ilustrado muy bien. Pero dentro de ese marco que hemos estado conversando, quiero hacerles una invitación a 3 cosas. Y eso es una cosa a la que yo estoy dedicado hace ya, desde que empezó esta crisis que tuvimos social, el estallido social, que me invitaron a varios sitios de la gente angustiada, porque no sé si usted, aquí en Cali, los que vivimos en Cali, se vivió muy intensamente y todavía hay muchas secuelas de eso que pasó por acá en abril y no sé qué, que se ve en la calle, en la ciudad. Sí, sí, sí. Entonces yo les hago una invitación que la vengo haciendo desde aquel entonces, porque me la hice yo en primera persona. La primera invitación es a actos amorosos. Convertirse en homeopatía para mí significa asumir actos amorosos. El amor para mí no es simplemente estar diciendo te amo, te veo, no sé qué, qué bonitos ojos tienes debajo de esas 2 cejas. Para mí el amor es una expresión de actos. Entonces yo les hago invitaciones en este sentido. Miren, actos amorosos. Un hermano que usted hace rato no le ve, no le habla, un amigo con el que hace rato no se comunica. O sea, resuelva a través de actos amorosos diferencias, distancias. Yo en aquel entonces que se puso tan tensa la situación, que tuve personas que conozco de cerca en las cuales el papá se peleó con el hijo porque el hijo era uribista y el papá petrista, de peleas reales, no les estoy contando historias que las he visto de cerca. Entonces, actos de amor, acercar a los demás. Si yo a mis hijos, y no es que simplemente a mi hijo, a mis 2 hijos, decirles que los amo, sí, pero también actos de amor con ellos, invitarlos por ahí a compartir algo que hace rato no salimos, en fin, explorar eso. Es mi primera invitación. La segunda invitación que les hago es a la fe, a la fe. La fe es muy potente para darnos esperanza. Cuando perdemos la fe, se nos pierde la esperanza. O sea, la vida se nos vuelve un vacío, mustio, ¿cierto? Casi que de abandono. Entonces yo les invito a eso, ¿cierto? A reencontrar aquello que a ustedes los reafirma en la expectativa de vida, en la esperanza de la vida. De que siempre, a pesar de que hoy hay dificultades, mañana sale el sol. Y que tenemos posibilidades de mejorar lo que hacemos. Entonces, mi segunda invitación es hacer esa. Busquen una manera. Fíjense en que hay quien lo hace, por ejemplo, a través de un ritual, hay quien tiene un culto religioso y va allí, o algún... A mí, por ejemplo, a mí en primera persona, me recupera mucho la fe en la vida, el contacto con la naturaleza. Porque yo siempre veo que la naturaleza se pone por encima.
O sea, nosotros estamos con dificultades ambientales. Ustedes saben que estamos pasando de unas fronteras de no retorno, por ejemplo, en el cambio climático, ¿sí? Y es dramático eso. Pero yo siempre yo siempre digo que el problema para la naturaleza no es para la naturaleza, es para nosotros, porque es que esta es mi casa. Y si la descuido, ¿cierto? Voy a tener muchos problemas con la naturaleza. Nosotros no somos nada comparado con la edad de la Tierra, en tiempo por lo menos. Entonces, esa es la segunda invitación. Y la tercera, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí, es a respirar. Algo ya lo mencionaba Manuel. Respirar es una función natural, entonces uno ni se entera, ¿cierto? Pero nos viene muy bien la respiración consciente, y ya saben los que practican aquí yoga, pues la importancia que tiene la respiración en la práctica de asanas, en la práctica de la meditación, ¿cierto? En las diferentes técnicas y prácticas que sigue el yoga. Pero, claro, yo estoy haciendo una postura de yoga y esa postura exige una cierta respiración para la integración de la respiración y el cuerpo. Aparte de eso, yo les recomiendo, tengan unos momentos por ahí sentados, de conectar. A mí me gusta, tengo un parquecito por aquí cerca que me voy y me siento en una banquita debajo de un árbol. Entonces me siento debajo de ese árbol y me pongo ahí a ponerme consciente de mi respiración, allí, así. La respiración es muy potente para reconectarnos. Vuelvo y les digo, estoy hablando de cosas que ya ustedes saben con seguridad, pero es muy potente para reubicarnos, para ponernos aquí, para ponernos ahora. Y creo que eso lo necesita esta sociedad en la que estamos ahora. Ser nosotros homeopatía y construirnos desde allí, desde servirle. Incluso yo estoy convencido, y ya termino, cierto que no puedo hablar corto, ya termino diciéndole lo siguiente, miren, cuando una persona tiene una vivencia homeopática de la vida, su sola presencia es transformadora. Su sola presencia produce algo que nos ayuda a todos los que estamos alrededor de él. Maravilloso, increíble. ¿Cómo se sientan allá en casa? Tuvieron realizaciones súper interesantes. Todas estas conversaciones realmente nos llevan a pensar en esto que finalmente concluimos del yoga, ¿no? Y veía que en el chat muchas de las preguntas que estaban haciendo, pues, son muy relacionadas a lo que hemos estado hablando a lo largo de la... Y, pues, debido al tiempo no nos da como para continuar la charla. Veo que dentro de la conferencia, dentro del conversatorio, ustedes fueron respondiendo las preguntas de este público muy especial que nos acompañó en esta sesión. Estamos muy felices de haber compartido con ustedes dos. Realmente ha sido muy valioso. Así que, pues, simplemente nos queda decir que aquí han conocido un espacio único. Gerardo nos muestra su experiencia, Manuel nos muestra su experiencia, y es realmente darnos la oportunidad de conocer. Había una pregunta muy interesante que era que ¿cuántos tipos de yoga? Aquí estamos Brahma Kumaris, quienes estamos organizando este evento. Gerardo tiene algo interesante en su currículo, que es un conocimiento también muy experiencial en la parte posiblemente de Hatha Yoga y este tipo de yoga. Así que nada más nos queda sino realmente que cada uno de ustedes tengan la posibilidad de conocer y experimentar estos tipos de experiencias de yoga que hay. Así que todos muy bienvenidos a estos espacios. Brahma Kumaris tiene unos espacios, unos eventos gratuitos que ustedes se dan la posibilidad, pues, de asistir, de conocer. Las puertas de Brahma Kumaris en este momento son virtuales, están abiertas. En Cali tenemos algunos eventos presenciales, los cuales estamos publicando. La página web está disponible para que ustedes puedan entrar y conocernos, experimentar este tipo de yoga, que es la meditación Raja Yoga. Laura, y sí, claro, mira, ya. antes de Ajá. terminar, sería importante, como hicieron preguntas, que darles un correo de acá de Cali
para que ellos envíen o que un correo, que ellos que nos envíen un correo y nosotros les respondemos las preguntas para que no nos quedemos pues con Claro esa que sí. promesa, ¿ok? Claro que sí. Entonces podemos escribir en el chat el correo de cali@co.brahmakumaris.org y ahí ustedes nos pueden escribir si realmente salieron a flote esas respuestas que necesitaban. Si no, pueden seguir preguntándonos y podemos generar estos espacios de respuestas. Bueno, ¿por qué no cerrar con un minutico de yoga? A ver, Manuel, si nos guías con un minutico. Entonces, bienvenido, Manuel, muchas gracias. Yo los invito a que activen su cámara para vernos entre todos y también allá Gerardo con sus buenos deseos, buenas vibraciones, con esa homeopatía para poder conectarnos todos en este momento y vamos a entrar a mirarnos a nosotros mismos. Me voy a desconectar por unos momentos de situaciones, de hechos, de personas. Vengo aquí al presente, dejo que el pasado se quede en el pasado y que el futuro esté ahí en el futuro. Voy a traer a la mente, aquí, presente, percibiendo y sintiendo este momento de mi realidad, este instante de mi eternidad. Es un instante donde yo puedo experimentar mi estado natural de paz, porque mi naturaleza, la naturaleza original del ser es paz. Y percibir y sentir el flujo de la vida. Y voy percibiendo con ese enfoque, con esa concepción, cómo la energía se va acumulando y yo estoy aquí presente. Visualizo aquí en el centro de la frente una fuente de energía. Es una chispa de energía que es la energía espiritual actuando a través del cuerpo. Y siento la combinación de lo espiritual y lo físico. Y esa percepción me ayuda a mí a concentrar la mente, a traer al intelecto, que es el que discierne, encontrar la diferencia entre la calma y el caos, entre la estabilidad y el desequilibrio, entre el amor y la conmoción. Entonces voy a elegir. Yo soy el que elige, soy el que decide y decido estar, sentir y realizar la energía conectada con un propósito superior. Voy a percibir como, así como el sol da luz, da calor, da fuerza a toda la naturaleza, a los animales y a todos los seres humanos. Igualmente, como seres espirituales, tenemos también un sol espiritual, una fuente de energía, que cuando yo entro en la conciencia de lo que realmente soy, puedo captar y sentir que esa energía está ahí fluyendo y va llegando hacia mí, me refresca, me calma, me tranquiliza. Y hay una interacción natural de la energía y la naturaleza del alma. Esa energía superior también es una fuente de paz, fuente de poder. Y el poder espiritual me da la resiliencia que yo necesito para sobreponerme a cualquier situación, que me permite entender, me permite aceptar y me permite recordar que eso que yo estoy viviendo es como si ya no hubiera vivido y que estoy seguro que voy a ir más allá, porque aprendo. Todas las situaciones me están dejando un aprendizaje y por eso incorporo dentro de mí ese aprendizaje
puede ser de tolerancia o de enfrentar. Pero también comienzo a empacar, a dejar en el pasado aquello que no me sirve y mantengo conmigo los recursos, las potencialidades, las habilidades, y con esa maleta yo continúo mi viaje. Este viaje de reconocimiento, de exploración, a través del cual yo voy afinando mi actitud, mi visión y mi conexión con los demás y con la naturaleza. Y adquiero el compromiso de la transformación. Y es a través de mi transformación como genero la energía del cambio, de la renovación y también de la resiliencia y de la compasión. Pues por unos minutos vamos a generar esa vibración, la energía, para mí mismo, para los demás y también para la naturaleza. Y de esa manera vamos terminando esta pequeña meditación, este ejercicio de conexión entre nosotros, y sin duda que se ha generado una corriente de energía de paz, de amor y de fortaleza. Ok, entonces Om Shanti y gracias por estar ahí. Bueno, gracias Manuel. Gracias Manuel por este espacio. Gracias Gerardo por dedicar estos pocos minutos, porque para nosotros fueron muy pocos, ¿no? Quisiéramos más, queremos más conocimiento, queremos más experiencias, queremos desarrollar muchísimo esta práctica de la meditación, así que les agradezco muchísimo y esperamos volverlos a tener en este espacio tan provechoso. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias, Manuel. Sí. Buenas noches. Muy buenas. Gracias. Muchas gracias y que tengan muy buena noche, buen fin de semana.